¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. En un día verdaderamente gris, no encuentro otro concepto, un día triste, gris, aquí en la ciudad de La Paz, donde de manera muy interesante hemos pasado del invierno a la época de lluvias. O sea, para nosotras primavera, para nosotros sería esta lluviecita que antes empezaba en noviembre y que ahora desde agosto nos ha saludado. Agosto, septiembre, octubre, estamos en esta época de lluvia. Dicen que el agua es vida, entonces saludaremos aquello. Hemos vivido los paceños durante un periodo, una escasez de agua impresionante. Y bueno, pues cuando llueve, por lo menos bendecimos aquello y decimos: agua no nos va a faltar. El día de hoy, sin embargo, lo que nos va a faltar va a ser tiempo, porque no sé si vamos a poder cubrir esa noticia tan interesante de que son ya 10 los partidos políticos con personería jurídica habilitados para participar en las elecciones de este 2019. El Tribunal Supremo Electoral se ha manifestado y claro, son 10. Usted dirá, ¿10? ¿Cuáles? Hoy día vamos a tratar de desmenuzar un poquito cuáles son, quién los representa, y en su momento haremos un análisis de cuáles son las propuestas que ellos van presentando, porque creo que durante mucho tiempo hemos tenido las propuestas de los partidos, pero jamás se los ha revisado. Voy a dar la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, politólogo, historiador y conocedor de estos temas, además de la nueva generación que siempre es bueno incorporar con su fresca visión. Gracias, Jorge Abostoflor. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento de poder hablar de temas de coyuntura que son tan importantes para hacer nuestro análisis y tomar decisiones también. Sí, la verdad es que ahorita hay que ir definiendo las cosas. ¿Te imaginabas que iban a haber 10 partidos políticos listos para encarar estas elecciones? La verdad es que no, yo creo que no entraba en el cálculo de nadie. ¿Por qué? Porque en un principio se estaba haciendo tremendamente difícil para las fuerzas políticas poder presentar todos los requisitos que fueron solicitados para esta instancia de las primarias sobre todo. Pero hemos visto con el correr del tiempo de que han habido varias fuerzas políticas que han podido presentar esos requisitos, que se han podido habilitar, lo cual habla muy bien de nuestra capacidad de organización a nivel político en el país. Es un dato muy interesante. A ver, si nosotros nos ponemos a reflexionar, se necesitaba 103,000 firmas, 103,000, o sea, es bastante, que era un porcentaje de lo que era el total del padrón electoral. Conseguir para un partido político nuevo, por ejemplo, 103,000 firmas, era muchísimo. Es bastante, es demasiado en realidad para una realidad como la boliviana, especialmente en un momento en el cual podríamos decir que el sistema de partidos dentro de nuestro sistema político se está recuperando. El sistema de partidos cayó en el año 2003, sufrió un duro golpe de parte de las circunstancias y obviamente también de la ciudadanía, lo cual se reflejó en la votación, en los procesos electorales. Entonces, lo que estamos experimentando en realidad es la regeneración de nuestro sistema de partidos, lo cual es tremendamente saludable para la democracia porque la pluralidad es fundamental para tener un sistema democrático saludable. Lo que hay que ver es pero nosotros hemos tenido dos extremos, ¿no? Uno, que nuestra papeleta parecía un aguayo y era inmensa, infinita y con cientos de nombres y nadie alcanzaba un porcentaje atractivo, y bueno, nunca hemos llegado a la opción de tener 3 o 4 partidos solamente. Esto sería un término medio interesante. Sartori nos habla de que entre 5 y 7 fuerzas partidarias vendría a ser lo que se llama un sistema de partidos de pluralismo moderado. Oh, 5 y 7. Entre Giovanni siempre tan mesurado, ¿no es cierto? Así es, y es una estrella para los politólogos y las politólogas en la actualidad. Sin duda, claro que sí. 5 a 7, nosotros estaríamos entonces casi un poquito fuera de ese rango. Estamos fuera de ese rango, pero lo que hay que ver en realidad no es cuántos se presentan, sino cuántos logran sobrevivir al proceso electoral y cuántos se instalan dentro de la asamblea. El sistema de partidos se refleja precisamente en la asamblea. Así y eso se da después de los resultados electorales. Entonces, es un dato importante
cuáles son los partidos políticos o las fuerzas políticas que se presentan, pero hay que estar más atentos a cuántas son las fuerzas políticas que sobreviven el proceso electoral y se instalan en la Asamblea Nacional. Exactamente, y mire, la verdad es que cuando yo he hecho una repasada, no completa, pero sí de unos cuantos, acá hemos tenido, por ejemplo, el partido político del coronel Almeida, que ha estado en nuestro programa y que sorprendentemente no ha logrado la cantidad de votos o de firmas. En una depuración que han hecho en el Tribunal Supremo Electoral, han ido nomás retirando a los partidos políticos que no lograron aquello, porque no se trata solamente de llenar, se trata de tener un respaldo biométrico real para poder ser parte de aquello. Lo habíamos entrevistado al coronel Almeida, no va, su partido político no logró. Lo habíamos entrevistado a Omar Durán, usted lo recordará, es abogado, pero también es exmilitar, su partido político tampoco logró la cantidad. Entonces ahora veo que son los siguientes, vamos a ver. Revilla. Solvó. El partido político de Solvó. No pudo habilitarse. O sea, presentó los libros, pero por lo visto, el momento de la depuración, los libros no estaban muy bien presentados. Y esos son temas que deberíamos tocarlos, porque no puedes jugar con el sistema democrático de esa manera. Presenta con seriedad, porque si presentan la firma de todo el mundo, pero en realidad nada está cierto, no es real el padrón ese, entonces notas ahí que no hay un respaldo real, ¿o no? Lo que pasa es que los tiempos han sido demasiado cortos y para hacer la depuración, inclusive interna dentro de cada fuerza política, se requiere tiempo porque hay que cotejar nombre por nombre con los registros que existen. Afortunadamente en el país hemos avanzado mucho en el registro biométrico, hemos avanzado mucho en el sistema de registro de identificación en los últimos 10 años, pero de cualquier manera sigue siendo un trabajo, es buscar una aguja en un pajar, a pesar de los sistemas informáticos que se han implementado. Yo creo que ha faltado el tiempo para que las fuerzas políticas puedan organizar bien este sistema de recojo de firmas. O tal vez se han desorganizado ellas, ¿no es cierto? Porque si te das cuenta, Solvó dio la sigla en las anteriores elecciones municipales, inclusive para Félix Pazzi, para que Félix Pazzi vaya. El tercer sistema de Félix Pazzi no había ni iniciado. Ahora el tercer sistema de Félix Pazzi ha alcanzado la cantidad de votos, pero Solvó se sigue quedando como una agrupación ciudadana. Es parte de las paradojas que se dan dentro de la democracia y eso nos demuestra que el poder político especialmente es algo fluctuante y siempre hay que estarlo midiendo, hay que estarlo alimentando para que en determinado momento, especialmente cuando llegan los procesos electorales, ese poder político haya alcanzado el máximo de su potencial. Es realmente una cuestión difícil. Una de las cuestiones más difíciles. Sin embargo, a mí no me deja de sorprender que Solvó no haya alcanzado la cantidad de gente necesaria y que ahora estemos frente a se suponía que con toda la estructura que tiene este partido político, podía haber desarrollado una cantidad de votos atractiva. Doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo politólogo también. No sé dónde me lo han atrapado, que no ha llegado al programa a tiempo, pero gracias por estar acá. Andrés Torres, ¿cómo estás, Andresito? Gracias, Verónica, por la invitación. Siempre una alegría estar en tu programa. Bueno, estábamos un poco reflexionando sobre la cantidad de partidos que hay y estábamos dándonos cuenta de que partidos que inclusive pensábamos que iban a lograr la cantidad de votos, de firmas necesarias, no lo han alcanzado. El caso de Solvó, estaba hablando del partido político del coronel Almeida, que ya estaba también listo, de Omar Durán, que estaba estructurándose y que nos deja sorprendidos, y otros que, por lo menos yo, Frente para la Victoria, nunca lo había escuchado. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, es un panorama típico de una crisis del sistema de partidos que ha vivido una profunda descomposición durante los últimos 15 años o 20 años. Fruto de esta descomposición y esta reconfiguración del sistema de partidos, hay una nueva camada de políticos y de líderes regionales, locales, que tratan de buscar la institucionalización de sus propuestas políticas, que lamentablemente no han visto una apertura y una motivación desde el órgano electoral para fomentar la emergencia de nuevos actores políticos. Más bien todo lo contrario, ha habido una cacería de brujas, una
un estrés de tiempos, un puritanismo además, ¿no? legal de todo tipo para limitar a lo máximo posible la emergencia de cualquier actor nuevo, en vista de que la tendencia en el mundo en este momento sobre la política tiene que ver con la renovación generacional, el clivaje que se dice en ciencia política, que quiere explicar las nuevas características que representan a los nuevos líderes, son generacionales. El clivaje nuevo es generacional, y ante el miedo a un clivaje generacional que pueda descomponer y tirar una patada de la mesa al tablero de la política nacional, ante el miedo a la emergencia de un actor nuevo, han preferido limitar al máximo la posible emergencia de nuevos actores y tiendas políticas y mantener en el statu quo al sistema de partidos anterior. Totalmente cierto. Sin embargo, todas estas medidas que han puesto, estos candados que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral, ha permitido que ciertos partidos políticos logren esa cantidad de firmas. A ver, lo tengo en este momento en una nota al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, que entre medio de esos conflictos que han habido inclusive a la interna del tribunal con la renuncia de un par de vocales, es más, de la presidenta, ya finalmente cuando las aguas han calmado, él nos hace saber que hay ¿cuántos partidos políticos? Adelante. En este momento tenemos 9 partidos y agrupación ciudadana, en el caso de demócratas, que estarían registrados para participar en estas primarias. Sin embargo, hasta el día 24 de octubre deben presentar los libros de registro quienes quieren actualizar su padrón de militantes y quienes quieren obtener el registro. Entonces, hasta el 23 vamos a oficializar cuántas organizaciones políticas tienen el registro, vamos a tener la cifra final. ¿Qué acciones puede tomar Sol.bo como organización política? Reconducir su trámite, no tiene ninguna limitación. Ahora ya va a estar en el marco de la nueva ley, entonces va a tener que cumplir los requisitos de la nueva ley. La nueva ley establece que el número de registros es menor, o sea, son alrededor de 96 o 98,000. Estamos sorprendidos, las siglas políticas que hace referencia a ver, vamos a ver, iremos un poquito desglosando. Por un lado, unidad nacional y la otra unidad, que es la unidad demócrata, los demócratas y unidad nacional. Por supuesto van por separado, han alcanzado la cantidad, unidad nacional, unidad demócrata. ¿Cómo ves este partido, esos partidos en este momento y esa unidad que hubo en determinado momento, esa alianza que hubo? Yo creo que en este momento, dentro del imaginario colectivo, hay que ver qué es lo que se produce en los próximos días. Se encuentran a la derecha, a pesar de que este continuo no lo podemos utilizar tan fríamente como se lo hacía hace unos 10 o 15 años. Pero ocupan una posición a la derecha, a pesar de los intentos de unidad nacional por vestirse de izquierda, yendo a los encuentros de la Internacional Socialista, etcétera. Pero su posibilidad política, porque Samuel es uno de los más constantes y permanentes candidatos que tenemos, ¿no es cierto? O sea, si algo le tenemos que aplaudir a ese señor es que es constante, ¿no? Empedernido. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Cómo ves? Primero unidad nacional y segundo unidad demócrata. Bueno, unidad nacional tiene sus raíces en el MIR, por lo tanto de ahí su reclamo de ser de izquierda y su participación en la Internacional Socialista. Sin embargo, representa o está liderada por un empresario que tiene como bandera el tema económico y el tema de la libre empresa y el liberalismo como principal herramienta de lucha contra la pobreza. Desde el programa de Unidad Nacional se plantea que la lucha contra la pobreza y la generación de igualdad en el país se hace a partir de la igualdad de oportunidades. Así es. Y la igualdad y va a venir la solución a la pobreza desde la creación de empleo y de millones de microempresarios en el país. Esa es una visión que plantea la derecha en todas partes del mundo. Por lo tanto, desde su perspectiva de política pública y de propuesta electoral, es un partido
que tiene más una propuesta que va alineada con las propuestas de derecha en el mundo. ¿Tú lo ves en este momento con la posibilidad de tener una votación más atractiva que las anteriores, o lo ves más bien como para hacer una nueva alianza como lo hizo antes? Bueno, Unidad Nacional ha demostrado sistemáticamente que la constancia te puede llegar a generar una base electoral mínima, que puede estar entre el 3 y el 8% como constante, máximo, como ¿no es cierto? tipo, ¿no? Y que más allá de eso, las encuestas lo demuestran, tiene pocas posibilidades de aumentar. Y que las propuestas programáticas del partido no han ido cambiando mucho de los últimos años, es decir, no ha sido algo que ha mirado la realidad, se adapta a la realidad y propone algo en función a la realidad, sino más bien, no solamente la participación es constante, sino el mismo tema que lo mantiene como un tema constante, esperando que algún rato cuaje, cuando la constatación empírica te demuestra que esa propuesta no es suficiente para crecer políticamente. Sin embargo, ha lanzado recientemente un spot que ha salido en todos los medios de comunicación, donde hace planteamientos precisos, como si estuviese lanzando sus primeras informaciones sobre lo que va a ser su programa de gobierno. Y es preciso, dice lo que hay que hacer con los impuestos, lo que hay que hacer con la gente, lo que hay que hacer con la justicia, etcétera. Sí, ha hablado muy duramente en contra del sistema judicial. Los jueces y los fiscales, si no recuerdo mal, la propaganda dice a su casa. A su casa. Entonces es una propuesta radical que rompe de alguna manera con la idea del liberalismo y sobre todo rompe con el tema de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque no es cuestión de decir todos a su casa, sino que existen mecanismos institucionales para hacer cambios dentro de cada órgano del Estado. Es un planteamiento que a la gente le cae bien. Otra cosa que a mí me llamó la atención especialmente es el tema de los bonos y las becas para personas jóvenes, para potenciar el desarrollo. Entonces eso sigue en la misma senda de los bonos que se han venido dando desde hace 20 años. Y no está rompiendo con esa lógica cuando ya, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el tema de los bonos o el momento de los bonos ya estaría pasando. ¿Por qué? Por una contracción de la economía a nivel mundial. Entonces, existen estas propuestas. Me gustaría ver un poco más de desarrollo en esas propuestas, porque lo que alcanzo a observar es solamente reactividad, todavía no proactividad. Y no, obviamente, tocar temas estructurales. Yo estoy muy preocupado por el tema de la justicia, porque todas las propuestas que escucho desde todos los ámbitos hablan de castigar al órgano judicial, de castigarlo, es decir... Pero no hay un planteamiento como tal de reestructurarlo, no existe una reingeniería. A no ser de votar a todo el mundo, es decir, echarle la culpa al sistema judicial de los problemas que existen dentro del órgano. Y eso no está bien. Yo no quiero irme mucho a los temas que ellos plantean, sino a la perspectiva que podrían tener más adelante, ahora que estamos en los primeros atisbos de lo que van a ser las primarias. Ahora te pregunto, Unidad Demócrata, ¿cómo la ves? Yo no veo ni un candidato, ni siquiera opción de un binomio, ni nada por el estilo. Bueno, Unidad Demócrata y Unidad Nacional tienen el mismo problema. Tienen un problema de que se sabe contra qué están, pero no se sabe para qué ni por qué están. Es decir, como están para que señor Costas continúe en la gobernación de Santa Cruz. No tiene una propuesta de país, no tiene una visión de país, no le han planteado al país una alternativa a lo que está sobre la mesa en este momento. Lo que hay se repite desde los spots para todos. Está mal la justicia, entonces propongo todos a su casa. Eso no es una propuesta de esa es una propuesta de castigo, dice Jorge. Está mal el tema informal, por lo tanto propongo que todos sean microempresarios. No es una visión de país, no resuelve los grandes temas estructurales que tiene ahorita el dilema boliviano, si por ejemplo cómo vamos a pasar de vivir del gas ante una eventual un cambio de la matriz energética mundial del planeta de cambio de la matriz energética del petróleo a una matriz energética renovable, cómo vamos a plantear dejar de vivir de los recursos naturales para pasar a vivir una economía diversificada. O sea, no existe en ninguna de las propuestas, ni Unidad Democrática ni Unidad Nacional, una concreta propuesta de visión de país. Y mientras eso no exista, la seducción a la sociedad va a ser muy difícil. Entonces, no se puede pensar que se puede seducir siendo anti algo, ¿no? Bueno, está bien, ahí me quedaré.
porque quiero pasar a otro. Y no sé si lo que ha planteado este otro podría considerarse una propuesta de transformación del país, aunque sí echaría el tablero. Primero, estoy hablando de don Jaime Paz Zamora, que va a ir por el por la democracia cristiana, que ha sido un partido que de alguna manera siempre ha estado en todos los lugares. Yo los recuerdo infinitamente, es como un comodín con una sigla que está ahí para poder, prostituida totalmente, para poder venderse al primero que se la pida, ¿no es cierto? Pero ahora va con el MIR, y el MIR hace un planteamiento, con Jaime, que es casi casado, ¿no? Pero el planteamiento es tácito: federalismo para Bolivia. ¿Eso es una visión de país? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es una visión de país, pero creo que no ha pasado de la idea. Creo que ni Jaime Paz Zamora ni el PDC se han planteado qué es lo que esperan del federalismo, ni cómo desean implementar ese federalismo dentro de nuestro país. Nuestro país tiene una larga historia de lucha por el federalismo. Han habido varias regiones que han enarbolado esta bandera en distintos momentos de la historia. Lo ha hecho La Paz, lo ha hecho Santa Cruz, actualmente el departamento abanderado es Potosí. Entonces, vendría bien hacer un análisis histórico acerca de cuáles han sido las distintas propuestas. Creo que no pasa de la idea en este momento, pero es interesante porque lo que hay que apreciar es que nuestra constitución política del Estado actualmente nos deja a medio camino entre el unitarismo y el federalismo. El tema de las autonomías yo creo que más bien acelera, si es que se llegaran a implementar en toda su capacidad, según lo establece la Constitución Política del Estado, acelera la posibilidad de que Bolivia pueda convertirse en un país federal. ¿Y tú crees que eso sería positivo para nosotros? Yo creo que depende de la propuesta. Es decir, plantearlo como una idea, pero sin darle contenido, yo creo que es tremendamente peligroso, porque puede llevar a diversas interpretaciones, las más alocadas posibles, y hay que recordar que en nuestro país, la vez que más fuerte se planteó el federalismo, que lo hizo La Paz, todo el país fue a la guerra civil. Fuimos a la guerra civil. Así es, la guerra federal que tuvimos. Pues. Así se llama, es uno de los nombres que tiene la guerra federal. Entonces, y eso fue porque se utilizó como bandera política en ese momento coyunturalmente. ¿Por qué? Porque el bando que ganó en aquella época, que fue La Paz, que alzó la bandera del federalismo, una vez que ganó, se guardó la bandera del federalismo. Y ahora La Paz es uno de los departamentos más unitaristas que hay en el país. Entonces, es muy peligroso alzar esta bandera sin darle el contenido necesario, conceptual, acerca de qué es lo que se quiere. Exactamente, ¿no es cierto? De la propuesta. Y ayer justo tuvimos un programa sobre ese tema, tú me hacías comentario sobre él, que ha sido muy profundo, y hemos hablado incisivamente de para ti, ¿qué opinas de este planteamiento de Jaime Paz Zamora? Para mí no es una visión de país, para mí es solamente un eslogan y una idea fuerza oportunista en un momento electoral. Detrás de eso no hay... Demagógica, ¿sí? No, es un eslogan. Detrás de eso no hay una propuesta concreta de federalismo. Responde a una necesidad. Bolivia tenía dos agendas principales en el momento de la crisis más profunda que ha vivido en el año 2000, que es la necesidad de una igualdad territorial en el país, porque había una desigualdad territorial emergente de nuevos actores territoriales importantes como Santa Cruz, como Tarija, etcétera, y una necesidad de una igualdad social, a raíz de una inclusión durante más de 50 años que ha habido a partir de la Revolución del 52 o desde la Guerra del Chaco en el país, que ha ido generando una realidad de igualdad que no se veía reflejada en la legalidad del país, que era la demanda por igualdad social. Entonces, la igualdad territorial y la igualdad social eran las dos agendas profundas de Bolivia, una enarbolada por el indigenismo moderno, digamos, y el otro enarbolado por la autonomía. De esas dos agendas, Evo Morales fue el abanderado de llegar al poder y agarrar la energía de todo ese proceso. Él encarnaba la consolidación de una esperanza de igualdad social. Sin embargo, el tema de la igualdad territorial se lo metió bajo la mesa y en lugar de fortalecer el tema autonómico y fortalecer la agenda, se la ocultó, se la tiró y se la escondió. Entonces, no quiere decir que eso se ha acabado. Eso va a explotar y con más fuerza. Entonces, Jaime Paz Zamora, con un olfato y con un conocimiento de la política sofisticado, dice, esa es la cosa, el tema pendiente de la revolución que hubo en este país a partir del 2000, de necesidad del proceso constituyente.
Entonces, y este señor Evo Morales no lo ha hecho, por lo tanto, yo lo propongo, ya no en una forma intermedia como es la autonomía, sí, absolutamente radical, sino en forma radical, que es el federalismo. Para mí no pasa de ser un eslogan mientras no tenga por detrás una propuesta seria, porque Bolivia, para ser federal, tendría que tener un avance mayor en la igualdad territorial del país, que no existe. Tenemos Pando, tenemos Beni, tenemos tantos departamentos terriblemente limitados en recursos y muchas cosas que no podrían enfrentarse a un federalismo, y lo que necesita Bolivia es más bien una asimetría en función a las posibilidades de cada uno, que se llama no autonomía. Pasaría de un eslogan, ¿no es cierto? No pasaría, desde el punto de vista realista, claro, político, claro, de poder yo llevar a la práctica eso en el tema no sería más que un eslogan más demagógico que generaría mucho gasto en burocracia y en nuevos papeles y nuevos membretados, pero no en un cambio real de la calidad de vida de los bolivianos, ni de la matriz económica, es lo que necesitamos, ni de la tienes Entonces, toda la razón. Permítame hacer una muy breve pausa. La segunda media hora nos vamos a referir al partido del tercer sistema del gobernador Félix Pazzi, que ya está listo para poder ser parte de esta contienda electoral, al partido de la Acción Nacional Bolivia, que es otro partido que nunca habíamos escuchado, Frente para la Victoria de Potosí, y por supuesto, como no vamos a hablar de la opción del FRI. Enseguida regresamos.